Muy buenas tardes, feliz lunes 28 de octubre. Que ayer nos hizo un atardecer precioso, pero yo creo que ya hoy como que entró una ondita tropical, entonces ya casi todos tenemos un poquito de lluvia, así que espero que todos estén bien. Bienvenida, Zaira, hoy. Buenas tardes, Vivi. Gracias, gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Nosotros felices de tenerte, siempre con temas que nos sorprenden. Yo aprendo mucho, siempre les digo. Entonces vamos a hablar de la vinculación de precios de transferencia por presunción. Entonces, empecemos de una vez con lo más básico. ¿Qué significa la vinculación por presunción en el contexto de precios de transferencia y cómo se diferencia de una vinculación directa entre empresas? Claro, hemos hablado, Vivi, en otras oportunidades acerca del tema de vinculación, porque básicamente es el primer paso para establecer si debo o no debo hacer estudios de precios, si debo de estar verificando mis actividades con los vinculados. Y hemos dicho que la vinculación se establece cuando yo tengo un criterio de control, cuando tengo un criterio de dirección o de capital accionario en las empresas. Sin embargo, nuestra normativa, específicamente en el reglamento, en el artículo 77, que habla todos los criterios de vinculación, hay un párrafo en el que establece una vinculación que es presumida por la administración. Específicamente nos viene a decir entonces en qué oportunidades, aunque no existan criterios de capital, de dirección o de control para el fisco, las empresas son vinculadas y las va a tratar y las va a analizar como si fuesen vinculadas en una vinculación de las que conocemos tradicionalmente. Ok, entonces Alvesa, hablemos de cuáles son esas situaciones en que la administración tributaria puede presumir una vinculación entre empresas que no están formalmente relacionadas. Ujú. Básicamente, el reglamento nos establece dos situaciones en las que vamos a decir que existe una presunción o que se puede dar la presunción. La ley va a decir que, el reglamento nos va a decir que la presunción se va a dar cuando nosotros estamos digamos, en situaciones o en actividades comerciales con contrapartes que se encuentran en un territorio extraterritorial de los llamados no cooperantes. Pero para específicamente el tema de precios de transferencia, el propio reglamento define qué es lo que va a considerar como no cooperante. Y básicamente son dos aspectos. Uno es que se trate de un país o de una jurisdicción donde el impuesto de renta se cobre con una tarifa muy reducida, siendo una tarifa hasta un 40% menos que lo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos una tarifa de renta general del 30% y encontramos un país donde está tributando en un 40% menos que nosotros y tenemos actividad en ese país, para efectos de la administración tributaria, se puede perfectamente establecer un criterio de vinculación presunto, simplemente porque yo tengo actividades con alguien de un país en el que tributan muy bajo. Y la segunda opción que podría darse para decir que nosotros somos vinculados, aunque no necesariamente lo seamos, es si esas operaciones que estamos llevando a cabo con otras jurisdicciones, eh, si Costa Rica no tiene un acuerdo de doble imposición o de intercambio de información en esos países. Entonces, imagínate, tenemos apenas 4 convenios de doble imposición firmados. No llegamos ni a 20 acuerdos de intercambio de información. Entonces, si tenemos operaciones con alguien que no es nuestro vinculado, pero que está en un país que no tiene acuerdo de información con Costa Rica, perfectamente la administración tributaria puede decirnos, yo considero que aquí hay vinculación por presunción y entonces me analiza todas mis actividades con aquella contraparte, que puede ser un proveedor o que puede ser un cliente, para determinar si estamos llevando a cabo las operaciones eh, conforme con los, digamos, valores de mercado. Ok. Y en este caso, digamos, si esto sucede, ¿qué implicaciones fiscales tiene para una empresa ser considerada por presunción? Bueno, Vivi, es complicado porque si nosotros no nos hemos dado cuenta que podríamos estar en una situación de presunción, probablemente no estemos siendo diligentes en la
documentación que estamos guardando, no estamos siendo diligentes en analizar los valores en los que estamos analizando, si estamos documentando bien los contratos o no. O sea, es que cuando sabemos que existe un criterio de vinculación, nos cuidamos desde el día uno de que todo esté debidamente documentado, de que todo esté en orden y que el día de mañana, si me hacen una pregunta, yo pueda mostrar lo que está ocurriendo. Pero cuando yo no sé, cuando yo no me entero que me pueden considerar vinculado, yo no he sido diligente en todas estas cosas porque creía que no tenía esa obligación. Entonces, la administración tributaria podría perfectamente aplicarme un ajuste o peor aún, pedirme el estudio de precios y yo tener que decir, yo no tengo estudio de precios con ese país porque no somos vinculados, ¿verdad? Y entonces voy a tener que eh, someterme a lo que la administración tributaria traiga, al estudio que ella quiera presentar, y yo no tengo, por lo menos en esa instancia, no tengo la documentación para poder defenderme. Ok. Y digamos, si esto pasa y en realidad, bueno, la empresa piensa que no hay una relación de vinculación, ¿cómo puede demostrarlo? ¿O le toca a la empresa demostrarlo? Bueno, eso es interesante, ¿verdad? Porque imagínese, Vivi, que nosotros si tenemos acuerdos de intercambio de información, entonces uno podría sospechar que fácilmente la administración puede darse cuenta en qué países yo estoy operando y ahí no habría problema porque no hay criterio de vinculación. El problema es cuando me dice, si yo no tengo acuerdo de intercambio de información con ese país, entonces voy a considerarlo eh, vinculado. ¿Cuál sería aquí la fórmula para que la administración se entere? La facturación, ¿verdad? Por medio de la facturación se podría dar cuenta hacia dónde nosotros estamos vendiendo nuestros servicios o nuestros productos y entonces hacernos esa llamada de atención y tener que defendernos. ¿Cuál va a ser la justificación? Los documentos que hemos emitido. En tu experiencia, digamos, con estos casos, ¿cuáles son como las dificultades más comunes que enfrentan uno, o sea, que enfrenta una empresa cuando hay una vinculación por presunción? El principal problema es no saberlo, ¿verdad? Entonces, pensemos que yo soy una empresa, tengo mucha actividad en una jurisdicción, ahí tengo muchos clientes, ahí estoy vendiendo bien, estoy sacando mucho producto o estoy comprando mucho producto y me siento tranquilo porque ahí no hay vinculación, estoy obteniendo los beneficios fiscales que hay en ese país y no me he dado a la tarea de revisar si Costa Rica tiene acuerdo de intercambio de información en ese país. El principal problema es no saberlo, mientras que a partir de hoy, si ya yo sé que tengo mucha actividad en un país, debería de ir a revisar esa lista, en qué lugares sí tenemos acuerdos de información, porque en esos voy a estar segura. Como hay intercambio de información, la administración no me va a decir nada, pero en aquellos con los que no tengo, debería entonces empezar a verificar y a revisar cómo están los valores, cómo están las operaciones, tienen que estar a valor de mercado para que la administración no me aplique un ajuste. Lo mismo con las tarifas de renta. O sea, una empresa podría estar teniendo operaciones en una jurisdicción que no tiene intercambio de información con nosotros y que su tarifa de renta es muy reducida y se cree que eso no es relevante. No, no importa lo que ellos hagan en su país, yo le estoy comprando a este proveedor, me vende baratísimo y yo estoy contento. Bueno, pero lo cierto es que si la tarifa está por debajo del 40%, la administración tributaria podría decir, no, aquí hay algo que investigar porque no estamos conformes y te pueden aplicar ese ajuste. Así que yo pensaría que, digamos, la mayor dificultad es no saberlo, porque si yo no me entero, ¿cómo me preparo? ¿Cómo documento? Y digamos, como que si ya hay una presunción, ¿qué consecuencia puede tener para una empresa el no poder demostrar que no existe una vinculación? Bueno, lo que pasa es que si no podemos demostrarlo, nos van a aplicar el ajuste. ¿Y cómo lo vamos a ir a defender después a instancias judiciales si nosotros no tenemos cómo demostrar que no hubo vinculación? Claro que probablemente se va a poder encontrar la forma de defenderse, pero va a ser más difícil, mucho más complicado cuando nosotros no estamos listos y no hemos preparado ni hemos documentado lo que estamos haciendo. Ok, mira, y tenía un par de preguntitas más, pero justamente tenemos una pregunta aquí en el chat, voy a mostrarlo. Ujú. Aprovecho para saludar a don Marvin, que nos acompaña siempre. Y la pregunta dice, en el caso de que sea casa matriz en un país no cooperante y realiza préstamos a una sucursal en Costa Rica, ¿esto aplicaría para precios de transferencia? Sí, don Marvin, sin ninguna duda. Pero mire, aquí
más que cualquier otra cosa es que hay un criterio de vinculación muy, muy claro. Y es que don Marvin nos dice que es casa matriz. Entonces, si Mm, estamos hablando de casa matriz, es porque existe un criterio de vinculación donde hay control por capital, donde hay control por dirección o donde hay un control de las tres que hemos visto, ¿verdad? Donde sí tengo diferentes elementos en ambas. No tanto porque esté en un país no cooperante, sino porque sí existe ok. vinculación. Ahora, don Marvin, para nada más ilustrar, si el ejemplo fuese que tenemos una empresa en un país no cooperante dándole préstamos a una empresa que no es vinculada y que está en Costa Rica, ahí aplicaríamos la presunción, porque al estar en un país no cooperante, donde no tenemos tratados de intercambio de información y si tenemos actividad entre las empresas, la administración perfectamente podría presumir que existe vinculación. Pero en el caso que don Marvin nos presenta, sin lugar a dudas, esta es una operación que tiene que analizarse en el estudio de precios de transferencia por el tipo de intereses que estén pagando. Buenísimo. Muchas gracias, Aira, y muchas gracias a Marvin por la pregunta. Eh, una típica pregunta muy importante. ¿Cómo pueden las empresas prepararse y protegerse ante posibles presunciones de vinculación? Uh -huh. Bueno, lo primero es que hay que ir a darse un vueltín por la página de Hacienda, ¿verdad? Y empezar a revisar en cuáles de los países que yo tengo clientes o que yo tengo proveedores se encuentran en el listado de empresas, de jurisdicciones, perdón, donde hemos tenido convenios de intercambio de información o tratados de doble imposición. Si algunos de mis proveedores o algunos de mis clientes no están en una jurisdicción de estas listas, entonces ya tengo que encender las alarmas y decir, bueno, aquí podría ocurrir una presunción de vinculación. De manera que entonces lo segundo es que tengo que ir a revisar cuál es la tarifa de renta que hay en esos países, porque eso es un criterio que la administración tributaria va a tomar. Si en esos países el impuesto de renta tiene una tarifa al menos de un 40% menos que la que nosotros tenemos, entonces ahora sí hay que preocuparse aún más. ¿Qué hay que hacer? Empezar a documentar, ¿verdad?, los contratos de esas compras o de esos negocios, verificar las tarifas, que sean tarifas de mercado, y además incluirlo en nuestros estudios, porque desde un punto de vista de la presunción, yo debo de analizar esas actividades. Cuando el fisco me llegue a validar o a revisar, le voy a mostrar todas las operaciones con las que tengo actividad con mis vinculadas y aquellas en las que tengo actividad con una vinculación por presunción. Y si no lo muestro, al menos lo documento. Bueno, nosotros no tenemos hoy en día la obligación de entregar el estudio, pero sí Ok, tenemos la obligación de analizar los precios por medio del estudio. Entonces hacemos ese análisis, no tenemos que entregarlo al fisco, pero sí tenemos que saber si los precios que le estamos pagando al proveedor o los que nos está pagando el cliente se ajustan al mercado. perfecto. Y tal vez para terminar, Zaira, Uh ¿cuáles son -huh. tus recomendaciones para que las empresas, digamos, sobre todo en términos de monitoreo y revisión de sus operaciones, para que ellas puedan evitar conflictos en precios de transferencia por un tema de presunción de vinculación? Uh -huh. Bueno, en realidad, Vivi, digamos que en términos generales, uno lo primero que les dice es que revisen su vinculación, tanto por los criterios tradicionales como por presunción, porque en muchas oportunidades las empresas, siempre, las empresas están cambiando, ¿verdad? Cambian, se transforman, crecen, se fusionan, se dividen. Entonces, siempre hay que estar revisando dónde queda la vinculación, dónde está el capital accionario, dónde está esa vinculación por dirección o por control y dónde está la presunción en una vinculación. En cualquiera de ellas siempre hay que hacer ese análisis. Y lo segundo, que es la recomendación general que siempre les damos a todos los contribuyentes, es, lo primero es saberlo y lo segundo es tomar cartas en el asunto, empezar a documentar, empezar a revisar. Si yo no tengo acuerdos, yo no tengo contratos, tengo que buscar esos contratos. Es impresionante, pero en la práctica ocurre con frecuencia que se ponen de acuerdo, nos ponemos de acuerdo por medio de correos electrónicos, nos quedan los correos donde todo está discutido, pero nunca hicimos el contrato. Si bien es cierto, nosotros podríamos utilizar esos correos como la información, lo formal debe de ser el contrato. Entonces, esas son, digamos, las cosas con las que las empresas deben de lidiar, de asegurarse de que año con año estoy revisando. Tal vez hice mi estudio y mi análisis de vinculación hace 5, 6, 7, 8 años atrás y lo mantengo como si las empresas no cambiasen. Bueno, hay que revisar año con año qué ha cambiado, cuáles han llegado, cuáles se han ido,
dónde están mis criterios de vinculación, cómo los estoy documentando para estar al día y a tiempo. Y por supuesto, eso está de sobra, pero lo recuerdo, hacer el estudio de precios de transferencia anual. Ok. Yo les tengo otra recomendación a las personas que nos están viendo ahorita o que nos van a ver en diferido, y es que ya conocen a Zaira, que saben que con esta especialista que tenemos aquí, que les traemos hablar de precios de transferencia, no van a perder. Entonces la pueden contactar al 2248-4822, por WhatsApp al 7023-6238 o por correo electrónico a info@actualidadtributaria.com. Zaira, muchísimas gracias. Quedó de verdad súper claro. No, con todo gusto, Vivi. Y a los que nos escuchan, como decías, si tienen alguna duda, pueden llamarme con toda confianza o escribir, que les vamos a ayudar, porque la intención es esa, apoyarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.